Buenas noches, mi nombre es María Vega, soy la estudiante con el número de control 17211274, estudio la carrera de Ingeniería Industrial, soy del grupo Y, semipresencial. Este trabajo está realizado para la materia de Estadística Inferencial, para el profesor Juan Morales. Iniciaremos nuestra presentación con una gráfica, o con lo que son las gráficas. En este caso haremos una gráfica histograma de distribución de frecuencias en el pulso de hombres y mujeres. Aquí mostramos la gráfica como debe de quedar. Esta gráfica, aparte de que nos pide que seleccionemos 7 clases para hacerla, en este caso, y que elijamos 60 como primer límite inferior de la clase, ya que el valor más bajo de la lista y es un número conveniente, ¿no? Que es en este caso esto. Nos vamos a ir a Minitab. Aquí tenemos ya los valores enlistados. Nos vamos a gráfica. Nos vamos a histograma simple, aceptar. En este caso vamos a escoger el pulso de mujeres primero. Nos vamos a escala. En el tipo de escala vamos a escoger, en este caso, frecuencia. Damos a aceptar. Y en etiquetas cambiamos nada más para renombrar la gráfica y colocamos mujeres. Aceptar y le damos a aceptar. Como decían las instrucciones, nos pide solamente 7, ¿no? En este caso tenemos 14 clases. Vamos a dar doble clic en la parte del número. Damos a seccionamiento, número de intervalos. Cambiamos el 14, ponemos el 7. Y en las posiciones del punto medio vamos a cambiar a las posiciones que se nos proporcionaron en este caso. Una vez anexadas las nuevas posiciones, damos a aceptar y nos generan los 7 intervalos que requeríamos. Aparte, colocamos etiqueta de datos usando las etiquetas del valor y nos queda de esta manera cada barra con su respectiva cantidad. Eso es para hacer la gráfica de frecuencia. También nos pide realizar la misma gráfica, solo que en porcentaje. Vamos a escoger lo mismo, vamos a escala. En tipo de escala Y cambiaríamos a porcentaje. Damos a aceptar, etiquetas, anexamos aquí porcentaje, aceptar, aceptar, y nos va a dar de nuevo las 14. Clic en los números, doble, seccionamiento, número de intervalos, cambiamos a 7 y cambiamos los valores de posición. Aceptar y le anexamos también su etiqueta de datos respecto a los valores de Y. Y aquí ya tenemos nuestras barras, con sus respectivos porcentajes. De esta manera obtenemos las dos gráficas, una por porcentaje y una por frecuencia, y se realiza el mismo procedimiento para la pulso de hombres. ¿Okay? En la siguiente diapositiva tenemos la realización de histogramas, ¿no? En este caso, esas son las 5 gráficas que vamos a crear con nuestros respectivos valores ya proporcionados
por el material de apoyo para realizar este trabajo. Nos vamos de nuevo a Minitab. Okay. Aquí ya tenemos los valores de cada una de los valores que se nos dieron para cada una de las columnas: cintura, muslo, codo, muñeca y brazo. ¿Cómo hacemos esto? Pudiéramos graficar sencillamente como ya se había hecho en los otros, con una gráfica histograma aquí. Sin embargo, esta la vamos a hacer como por estadística. Nos vamos a estadística básica, nos vamos a resumen gráfico. Resumen gráfico, seleccionamos uno de las columnas, dando doble clic, y nos aseguramos que el nivel de confianza sea el 95, dando a aceptar, y así obtenemos nuestra gráfica, ¿no? Aquí nos da los valores de los intervalos, nos da la varianza, nos da la media, nos da el primer cuartil, tercer cuartil, la mediana, entre otra información, ¿no? De nuevo, estadística básica, resumen gráfico, tomamos a muñeca, aceptar, y obtenemos de nuevo una nueva barra, ¿no? Y así sucesivamente seguimos con el resto de los datos o de las columnas. Este es para realizar un informe de resumen. En la siguiente diapositiva tenemos la gráfica de puntos respecto a estroncio 90. Dice que se construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90 y nos pregunta también qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades, en el que la gráfica de puntos sugiere que las cantidades tienen una distribución aproximadamente normal y se distribuyen alrededor de los 50 milibecquereles, ¿no? En este caso aquí tenemos la gráfica, y como podemos ver aquí alrededor de los 150 es en donde se concentra la mayor cantidad de posibilidades o de puntos, ¿no? ¿Cómo la vamos a hacer? Nos vamos a Minitab, ya tenemos los valores de estroncio, nos vamos a gráfica, tomamos gráfica de puntos, simple, aceptar, y tenemos el único valor que sería estroncio, ¿no? No modificamos absolutamente nada más, simplemente damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de puntos, en donde vemos, como comentaba, estroncio en esta parte de que es de alrededor de los 150, es donde se encuentra la mayor aglomeración de puntos, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos la realización de... Ok, vamos a ver esto primero. Dice, ¿cuáles son las principales ventajas de la gráfica de puntos sobre el polígono de frecuencias? La gráfica de puntos permite identificar todos los datos originales de la gráfica de puntos y es más sencilla y más fácil de construir. Dice, ¿por qué generalmente es mejor utilizar polígonos de frecuencias relativas en lugar de polígonos de frecuencias? Si se utilizan frecuencias relativas que consisten en proporciones o porcentajes, ambos conjuntos de datos utilizan medidas que pueden compararse. Si se construyen polígonos de frecuencia con dos muestras que tienen un número de elementos muy diferentes, la comparación es difícil porque las frecuencias serán muy diferentes. ¿Okay? Entonces, viendo esto, nos vamos a nuestra siguiente diapositiva, en la que nos pide hacer una gráfica de tallo y hoja con respecto a los pesos de plástico ya proporcionados en el mismo archivo de la tarea. Así es como nos debe quedar nuestra gráfica, y aquí están los datos, ¿no? ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la distribución de los pesos? La gráfica de tallo y hoja sugiere que los pesos del plástico desechado tienen una distribución sesgada hacia la derecha, aunque no se aleja mucho de una distribución normal. Vamos a realizarla en Minitab. ¿Okay? Aquí tenemos los pesos, nos vamos a gráfica, nos vamos a ver, gráfica de tallo y hoja. Gráfica, nos vamos a tallo y hoja,
Es el único valor que se tiene, por tanto no se modifica ningún otro rango más que esta parte. Seleccionando la única columna que tenemos, damos a aceptar y aquí es donde se crea nuestra gráfica. Okay. En la siguiente diapositiva tenemos la creación de una gráfica de dispersión. En este caso se nos dan dos valores que son los de monóxido contra alquitrán, que así es como nos va a quedar nuestra gráfica y ya tenemos nuestros valores en nuestra tabla. ¿Okay? Dice: alquitrán y monóxido de carbono en cigarros en el conjunto de datos 4 representa el alquitrán de los cigarros tamaño grande para el eje horizontal y la cantidad de monóxido de carbono de los mismos cigarros tamaños grandes en el eje vertical. Determine si al parecer existe una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono de los cigarros tamaño grande. De ser así, describa la relación. ¿Okay? En los tamaños de cigarro grande no parece haber una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono. Esa sería la respuesta. Vamos a hacer nuestra gráfica. Tenemos nuestros datos, nos damos a gráfica, gráfica de dispersión, simple, aceptar. Tenemos dos columnas, una para la variable y y una para la variable x. En la variable y colocaremos a monóxido y en la variable x colocaremos a alquitrán, no modificando ninguna de las otras funciones. Simplemente damos a aceptar. Y tenemos lista nuestra gráfica. Esta es la que habíamos mostrado anteriormente. Okay. Después vamos a realizar un diagrama de series de tiempo en el que se nos dan unos datos de año, transistores, para ver el comportamiento de este. Así es como debe de quedar nuestra gráfica. Nos vamos a Minitab. Okay. Tenemos nuestros datos ya, año, transistores, y vamos a crear nuestra gráfica. Nos vamos a gráfica, nos vamos a gráfica de series de tiempo, simple, aceptar. Tomamos a transistores en esta parte de la serie, vamos a colocar a transistores, tiempo y escala. En realidad en esta parte te indica diferentes factores, ¿no? Y puedes modificarlo: índice, calendario, reloj. En este caso vamos a usar sello. ¿Qué nos dice sello? Dice sellar columnas de 1 a 3, la más interna primero. Entonces vamos a sellar la columna, en este caso 1, que es la columna del año, para que los valores se basen a todos los valores que la tabla, salga con todos los valores que tenemos en esa columna. Damos a aceptar de nuevo. Y aquí tenemos nuestra gráfica. ¿Okay? Como les comentaba, con los valores que se encuentran en el año, son los valores que se miran aquí, y en este lado tenemos los valores de los transistores y su comportamiento. Ok, vamos a hablar de un poquito de lo que son las muestras. En este caso la pregunta es: ¿qué es una muestra de respuesta voluntaria? La muestra de respuesta voluntaria, ahora sí que como lo dice la pregunta, es algo donde el individuo elige si quiere ser partícipe de esa muestra, ¿no? Se le pregunta y si la persona puede decidir: no quiero participar o sí quiero participar. Esa es una muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué diferencia existe entre la significancia estadística y la significancia práctica? Se indica la significancia estadística cuando se utilizan métodos estadísticos para llegar a la conclusión de que algún tratamiento o hallazgo es eficaz. Sin embargo, el sentido común podría sugerir que dicho tratamiento o hallazgo no es lo suficientemente diferente para justificar su uso. ¿Okay? La siguiente nos dice si el Super Bowl de los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. En este caso mi respuesta es que esto es posible pero poco probable, debido a que el marcador tiene una cantidad muy alta, la cual no he mirado antes. Sin embargo pudiera ser posible, pero muy poco probable.
¿Ok? Los semáforos, dice, mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Para mí esto es posible y es probable. ¿Por qué? Porque la velocidad que lleve el auto puede ser considerada como factor para que él pueda haber alcanzado esos 3 semáforos en verde, sería una. Y otra, pues sin duda, pues factores de mantenimiento o alguna falla en cuanto al sistema pudiera generar esa condición. ¿Okay? En esta vamos a ver realizar porcentajes. Convierta la fracción 5 octavos a un porcentaje equivalente. En este caso nos da un 62.5. Considerando que tenemos 5 octavos, que es igual a 0.625%, y eso es igual a un 62.5%. Convierta 23 cuartos a su equivalente en decimal. 0.234 sería la respuesta, en donde 23.4 sobre 100 es igual a 0.234. ¿Cuál es el 37% de 500? La respuesta es 185. Haciendo una regla de 3, tenemos 500 por 37, que nos da este valor, entre 100 nos da igual a 185. Convierta 0.127 a un porcentaje equivalente. En este caso tenemos 12.7%, puesto que 0.127 por 100 es igual a 12.7. ¿Okay? En una encuesta, Gallup aplica a 734 usuarios de Internet. El 49% reveló de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? En este caso las respuestas son 360 usuarios. Tenemos 734 por 49 dividido entre 100, que nos da un 360. De los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de las personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? En este caso sería el 44%, 323 entre 734 por 100 y nos da 44%. ¿Okay? Dice, los porcentajes medios de comunicación en el New York Times Magazine, un reporte acerca de la disminución de inversión occidental en Kenia incluyó la siguiente afirmación. Después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio a los pasajeros. La inversión extranjera cayó 500% durante la década de los 1990. ¿Qué está incorrecto en esta afirmación? Bueno, yo considero que es incorrecto porque el tenerlo todo es el equivalente a un 100%. Entonces, si desde hace tanto tiempo esta aerolínea o estas aerolíneas perdieron ese 100%, en realidad ya no tendrían nada para poder perder un 500%. Para mí esa es la respuesta, ¿no? El porcentaje que expresa no es lo más adecuado. Okay. Okay. Vamos a hablar de lo que son los datos muestrales. La muestra de conveniencia, dice, el autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases, les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. En este caso no es probable debido a que el autor está eligiendo solo las personas que él conoce, por lo cual no está realizando un muestreo muy amplio, el cual de un panorama más real de lo que está realizando. Como lo dice, es una muestra de conveniencia, entonces él decide. En realidad no es como que sea algo justo, parejo o equitativo, sino que él decide a quienes quiere escoger, ¿no? Dice, es probable que los resultados sean buenos o malos, pues siendo una muestra de conveniencia podría decirse que no serán tan buenos debido a que no estás estableciendo ningún parámetro para realizarla. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Dice, todas las muestras de conveniencia se realizan precisamente a eso, ¿no? A conveniencia del autor. Entonces el sistema siempre va a ser el mismo procedimiento. Podemos decir que refleja la muestra de calidad de conveniencia general. Ok. Diseño de muestreo. Usted es el encargado de realizar una encuesta laboral de estudiantes graduados de universidad. Describa los procedimientos para obtener una muestra de cada tipo. ¿Okay? En este caso, para la muestra aleatoria necesitamos definir la población, confeccionando una lista de todos los elementos registrados, asignándoles un número consecutivo desde 1 hasta n números, ¿no? Desde 1 hasta 100, 200, 500, 1000. La unidad de estudio de la muestra debe ser la misma. Definir el tamaño de la muestra y extraer al azar a los elementos.
Ese es para la muestra aleatoria. En el muestreo sistemático existe elaborar una lista ordenada de números de individuos n, dividir el marco muestral en fragmentos donde n es el tamaño de las muestras que deseamos, donde el tamaño de estos fragmentos será k es igual a n mayúscula sobre n minúscula, donde k recibe el nombre intervalo o coeficiente de elevación. Después tenemos números de inicio, obtenemos un número aleatorio a menor o igual al intervalo del número que corresponderá al primer sujeto que seleccionaremos. Después seleccionar los n-1 individuos restantes, seleccionando los individuos a partir del individuo seleccionado automáticamente mediante una sucesión aritmética. ¿Okay? En este caso sería la posición del sujeto inicial, será equivalente a realizar lo siguiente, que sería A, y luego sería A más K, A más 2K, A más 3K, y así sucesivamente hasta terminar con todos los involucrados. Para la muestra por conveniencia, como lo comentaba, en esta muestra los grupos de individuos que se encuentren son todos los individuos o grupos que se encuentren disponibles para participar. Se realiza a conveniencia del investigador, tanto económica como de tiempo, y pues es una de las prácticas más comunes y más económicas, probablemente no la más efectiva. La muestra estratificada nos indica que debemos identificar a lo menos una variable para clasificar la población, clasificar la información en función de una variable, generará una matriz de P, Q, celdas o áreas, dividiendo la población en estratos. Cada celda quedará representada en unidades de valor de número de registros, montos, etc. Definir el tamaño de la muestra también. Muestra por conglomerados, seleccionar grupos o conglomerados especificando los conglomerados apropiados de cada grupo y seleccionando los sujetos individuales, ubicando las unidades elementales. Se escoge una muestra aleatoria, simple o sistemática de las unidades muestrales, puede realizarse en una o varias etapas y debe dividir la población en grupos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, y tomar una muestra aleatoria de los grupos. Esta es para la muestra por conglomerados. Tenemos aquí para resolver algunas preguntas. Dice: muestra sistemática. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimo dulce M&M's que se produce. Dice: este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria o una muestra aleatoria simple. Explique. En este caso, para mí es una muestra aleatoria debido a que él lleva un control y escoge una pieza cada determinada cantidad. ¿Okay? En esta muestra estratificada, con la finalidad de realizar una prueba de brecha de género en la forma de que los ciudadanos perciben al presidente actual, Tompkins Company encuesta exactamente a 500 hombres y 500 mujeres, seleccionados al azar, entre todos los adultos que viven en Estados Unidos. Suponga que el número de hombres y mujeres adultos es el mismo. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria o una muestra aleatoria simple. Explique. En este caso es una muestra aleatoria simple, debido a que tanto los 500 hombres como las 500 mujeres tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces, para mí sería eso, es una muestra aleatoria simple, ¿no? Porque tienen tanto las mismas posibilidades todos de ser elegidos. Muestra de estudiantes en un salón de clases alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes y este plan de muestreo da como resultado hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple. En este caso es una muestra aleatoria, debido a que no se tiene la misma posibilidad para todos, ya que en los posteriores ciclos pudiera caer en la misma fila y en la misma persona que ya se eligió antes. En el siguiente tenemos pensamiento crítico. Dice: resultados encuesta América Online AOL. Ocasionalmente realiza encuestas en línea en la que los usuarios de internet pueden responder a las preguntas. Si se construye una gráfica para ilustrar los resultados de una encuesta como estas y la gráfica se diseña de forma objetiva y con técnicas adecuadas, ¿la gráfica ayudará a comprender mejor a la población? En este caso yo pienso que no.
¿Por qué? Debido a que las encuestas son en línea y no se sabe si las personas están contestando adecuadamente o inclusive si es realmente la persona que debería de contestar. Entonces sí se tendría un resultado, pero no se sabe si realmente es el más adecuado para la pregunta que se está formulando. Dice superficie de países. Para construir una gráfica que compare el territorio de los 5 países más extensos, usted decide describir las 5 áreas con cuadrados de diferentes tamaños. Si se dibujan los cuadrados de modo que las áreas sean proporcionales a las áreas de los países correspondientes, la gráfica resultante será confusa. Mi perspectiva no sería confusa. ¿Y esto por qué? Porque debido a que cada cuadro tendría una significancia de la dimensión del país. Entonces si tenemos un país muy grande, pues nuestro cuadro sería el más grande, y por lo contrario el país más chico tendría el cuadro más chico, por lo cual para mí no generaría esa confusión, a menos que los países fueran del mismo tamaño, pero sería muy muy raro. Okay. Dice correlación y casualidad con el uso de datos del FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, but out of alcohol, tobacco and firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. ¿Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registra una causa de aumento de una tasa de homicidios? No, porque una correlación entre dos variables no implica que una sea la causa de la otra. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? En este caso tampoco es no. Una reducción en el número de armas automáticas registradas no necesariamente dará resultado con una menor tasa de homicidios. Dice, las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo, con base al estudio que revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran. Un investigador concluye que el hecho de estudiar provoca que la gente viva más tiempo. Es probable que exista una relación entre el estudio y una vida más larga, pero no significa que sea una variable o una causa para mí. Es probable que las personas que se gradúan de la universidad tengan un poco de ingresos más altos y por lo cual cuiden un poco más su salud que los que no lo hacen. Probablemente sea por eso que duren un poquito más tiempo y no tanto por los estudios, ¿no? Discrepancias entre resultados reportados y observados. Cuando Irish Interactive encuestó a 1.013 adultos, el 91% dijo que se lavaba las manos después de utilizar un baño público. Sin embargo, cuando se hizo una observación de 6.336 adultos, se encontró que en realidad el 82% se lava las manos. ¿Cómo puede explicarse esa discrepancia? Dice, cuando se pregunta a las personas si se lavan las manos en un baño público, suelen responder afirmativamente, ya que esta respuesta refleja una mejor higiene personal y transmite una imagen más positiva. Sin embargo, no significa que estén diciendo realmente la verdad, ¿no? ¿Qué porcentaje es más probable que indique que la exactitud de la tasa real de las personas se lavan las manos en el baño? Es más probable que la tasa del 82 sea, para mí, un poco más exacta, ya que se basa en una conducta real y no lo que la gente dijo, que es lo que comentaba ahorita, que en realidad no sabemos si es verdad o no. Entonces, por lo cual es más probable que sea el 82 que el 91. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, ¿en qué sentido? En la media, la mediana y la moda del rango son medidas de tendencia central. Son medidas que utilizan diferentes métodos para proporcionar un valor o valores centrales o intermedios en un conjunto de datos. Número de palabras inglesas. Dice, se obtuvo una muestra aleatoria simple de páginas de diccionario Merriam-Webster College Dictionary, 11ª edición. A continuación se indica el número de palabras definidas en esas páginas. Puesto que este diccionario tiene 1.459 páginas con palabras definidas, estima el número total de palabras definidas en el diccionario. La media nos dio 53.3, la mediana 52, no tiene moda, y la mitad del rango es de 56.5 respecto a esta parte, ¿no? Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos la mitad del rango. Es probable que se trate de una estimación precisa del número de palabras del idioma inglés. Si utilizamos la media de 53.3 palabras por página, la estimación del número total de palabras es de 77.765. Como la media se basa en una muestra pequeña
y como parece que los números de las palabras definidas en las páginas varían una gran cantidad, lo más probable es que la estimación no sea muy precisa. Los costos de choque de automóviles. El Insurance Institute for Highway Safety realizó pruebas con choques de automóviles nuevos que viajan 6 millas por hora, sobre hora, y se obtuvo el costo total de daños para una muestra aleatoria simple de 2 automóviles probados, lo cual se presenta a continuación. Nuestra media fue 6.412.2, la mediana de 6.374, la moda no tiene, y la mitad del rango es de 6.664. Bueno, lo muestro en esta parte de aquí. Hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central. La diferencia de medida de tendencia central no difiere en gran cantidad, ¿no? Vuelos tras transbordador espacial A. A continuación se presentan las duraciones en horas de una muestra aleatoria simple de todos los vuelos hasta el momento que se escribió este libro. Del Space Transport Systems, transbordador espacial de la NASA, los datos corresponden al conjunto de datos 10 del apéndice B. Aquí tenemos los datos y aquí tenemos nuestros resultados, ¿no? La mediana nos dio un 217.3, la mediana 235, la moda 235 y la mitad de rango es de 190.5. En esta parte de aquí tenemos nuestros resultados. ¿Hay alguna duración que sea un poco común? Sí, la duración de 0 horas es muy inusual y podría representar un vuelo cancelado. ¿Cómo podía explicarse? En realidad representa la duración del vuelo de Challenger, que resultó en una explosión catastrófica inmediatamente después de que este había despegado. Tenemos para sacar la mediana de cada uno de los siguientes datos proporcionados en la tabla en la parte que está aquí abajo. En este caso tenemos la media de la casa y la mediana, que fue de 123.66 y 123.70 respectivamente. El generador 124.66 y 124.70 la mediana. Dispositivo tiene una media de 123.59 y la mediana de 123.70. Y aquí nos preguntan qué sucede entre ellos. En este caso los tres grupos tienen aproximadamente el mismo voltaje en cuanto a sus valores se refieren, que es en este caso, y por tanto la misma mediana, y solo se diferencian un poco en la cantidad de la media, ¿no? En esta parte es donde generan un poquito de diferencia. También tenemos para este ejercicio sacar la media, que es de 20.94. La media de la tabla de frecuencia se aproxima a la media de 21.1 para la lista original de datos, ¿no? Que esta es nuestra listita. Y aquí tenemos nuestros procedimientos. En este caso es lo mismo, la media es de 46.8. Dice, es muy cercano al valor obtenido con la lista original de valores. Las velocidades están muy por arriba del límite de 30. Probablemente porque la policía multó solo a aquellos que viajaban muy poco arriba de la velocidad del límite, de la velocidad límite publicada. La media ponderada. Un alumno del autor obtuvo las siguientes calificaciones: B, C, B, A y D. Los cursos tenían las siguientes horas de créditos: 3, 3, 4, 4 y 1. El sistema de calificación asigna estos puntos a la calidad o a las calificaciones con letras A, 4, B, 3, C, 2, D, 1 y F, 0. Calcula el promedio de las calificaciones GPA y redondea el resultado de las dos posiciones decimales. Si la lista del rector requiere un promedio de 3 o mayor, podría ingresar este estudiante a la lista del rector. En este caso es no, ya que su media ponderada sería de 2.93. Entonces no alcanza el valor que se requiere para estar ahí o para acreditar. Medidas de variación. Enunciado correcto. En el libro de How to Light with Charts se afirma que la desviación estándar suele definirse por más o menos la diferencia entre la puntuación más alta y la media y su puntuación más baja y la media. Por ejemplo, si la media es 1, el valor más alto es 3 y el valor más bajo es menos 1, la desviación estándar es 2. ¿Es correcto este enunciado? ¿Y por qué? Para mí es correcto, ya que la desviación estándar y la dispersión de la media que hay es respecto a la media, de la medida, perdón, es respecto a la media. La distancia entre la media es 1, el valor más alto 3, la distancia entre la media, que es 1, al más bajo, que es menos 1, sería igual a 2, como lo establecimos aquí en nuestra tablita, por lo cual sí sería correcto.
Pruebas de asientos de seguridad para niños. La National Highway Traffic Safety Administration realizó pruebas de choque con los asientos de seguridad para los niños que se utilizan en los automóviles. A continuación se incluyen resultados de estas pruebas con las medidas expresadas en Hicks, unidades estándar de lesiones de cabeza. Según los requisitos de seguridad, la medida debe ser menor de 1000 hits y existe una gran variación en las medidas de las pruebas. La pregunta es, ¿existe una gran variación en las medidas de las pruebas de los asientos de seguridad para niños? Y si existe, es del 14% la variación, pero no es algo tan considerable, ¿no? Las gráficas de caja a continuación se presenta una gráfica generada por StatDix de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA, que nos indican los valores 0, 166, 215, 269 y 423. Dice, estos valores representan la distribución de datos, duración en horas, que dividen en partes iguales, es decir, intervalos y cuartiles. Esto es lo que representa la gráfica que ellos realizaron. Okay. Películas, dice, remítase al conjunto de datos 9 del apéndice B, eso ya lo revisamos, y considere los montos de ganancias de dos categorías diferentes de películas con clasificación R y películas con clasificación PG o PG-13. Utilice los coeficientes de variación para determinar si pareciera que las dos categorías varían en la misma cantidad. Okay, películas R tenemos un rango de 204, una desviación estándar de 0.5, y en las películas G13 el rango es de 196 y la desviación estándar de 5.68. Por tanto, las variaciones son de diferente cantidad. ¿Qué diferencia hay entre la duración de 110 segundos y la media? Okay, para este es un problema que venían los datos igual en el material de apoyo. En este caso serían 135 segundos. ¿A cuántas desviaciones estándar corresponde la diferencia obtenida en el inicio A? Este es nuestro inicio A y corresponde a 2.23, perdón. Convierta la duración de 110 segundos a una puntuación Z. Esta puntuación Z es igual a 2.23. Si consideramos que las duraciones comunes son aquellas que corresponden a puntuaciones Z entre menos 2 y 2, la duración de 110 segundos es común o inusual. En este caso sería inusual. Comparación de calificaciones de pruebas de calificaciones de SAT tienen como una medida de 1518 y una desviación estándar de 325. Las calificaciones de las pruebas ACT tienen una media de 21.1 y una desviación estándar de 4.8. ¿Cuál es relativamente mejor? ¿La calificación de 1840 en la prueba de SAT o la calificación de 26 en la prueba de ACT y por qué? La medida de ACT es mejor debido a que su medida tiene menos desviación de la media por ser esta relativamente más pequeña. Okay. Sin más por el momento, agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es María Vega. Muchísimas gracias.